Capítulo 122, Juego del Tiempo, 2. La arena cayó mucho más rápido de lo que Seolgyu había anticipado. No, en realidad no era tan diferente de un reloj de arena normal. Pero debido al repentino giro de los acontecimientos, todo parecía más urgente. Mientras el silencio seguía extendiéndose, todos se estudiaron cuidadosamente. No había una sola persona aquí que no entendiera las condiciones. Cada uno de ellos estaba atento a cualquier tipo de cambio. Pasó un minuto completo mientras todos permanecían de pie ociosamente. La arena ya había caído hasta el punto en que comenzaba a ser notable. Maldición, joder. Todo tipo de gruñidos brotaban. Los rostros contorsionados de la gente se distorsionaban aún más hasta el punto de que empezaron a aparecer demonios. Las condiciones ya eran lo suficientemente malas por sí mismas, pero incluso había un límite de tiempo. Quienquiera que haya creado esta etapa tenía que estar jodiendo a los participantes a propósito. De lo contrario, ¿habría necesitado forzar tanto la situación? En cualquier caso, aproximadamente una décima parte de la arena ya había goteado. En otras palabras, tenían que tomar algún tipo de decisión en los próximos 9 minutos. Finalmente, alguien que no pudo soportar la tensión habló. Que entren todos. Con el grito de una mujer como punto de partida, la llanura antes silenciosa se volvió ruidosa. Dice que al menos 6 personas necesitan entrar. No hay límite en el número de personas que pueden entrar. La mujer estaba sugiriendo que todos trabajaran juntos para conquistar la plaza del sacrificio. Era el método más justo dada la situación en la que se encontraban. Sin embargo, este argumento solo era aceptable en la superficie. Era difícil esperar que las 166 personas llegaran a un acuerdo con la misma intención. Todos nosotros entrando es un poco. Un hombre de pie cerca de la mujer se frotó la barbilla. Solo 6 personas necesitan entrar para activar la plaza. ¿No sería mejor elegir a 6 personas para que entren en el foso de la izquierda y hacer que otros entren en la plaza del deseo disonante? El argumento del hombre también era razonable. Sin embargo, era demasiado idealista. Entonces, ¿cómo vas a seleccionar a las 6 personas para que entren en la plaza del deseo disonante? Bueno. El hombre intentó decir algo pero se detuvo y parpadeó repetidamente. La mujer apretó los dientes con una mirada irritada. Eso no es todo. Tal vez por sus dientes apretados, una voz contenida resonó. Sabemos que la plaza del sacrificio tiene una dificultad estática, pero no sabremos si es un 1 o un 100 hasta que alguien entre. A menos que alguien quiera ser voluntario, es justo que todos entren. Entonces hagamos eso primero. Necesitamos confirmar la dificultad antes de que podamos decidir algo. El hombre no pudo decir nada ante la fuerte afirmación de la mujer. Aunque la idea le costaba tragar, no se le ocurría nada que decir porque el argumento era lógico. Entonces, no vamos a entrar. En ese momento, otro hombre habló. La mujer frunció el ceño mientras revisaba inquieta el reloj de arena. Maldita sea. ¿No ves ese reloj de arena? Tenemos que darnos prisa. ¿Por qué íbamos a entrar si no tenemos una razón para hacerlo? Cuando el hombre no cedió y se defendió, la mujer se quedó atónita. ¿Qué? ¿Dices que no tienes una razón para entrar? Sí, yo y los 3 tipos detrás de mí vinimos a renunciar después de la etapa 2 de todos modos. El hombre habló con seguridad y determinación. Nosotros 4 regresaremos al paraíso después de obtener el deseo disonante. No estamos interesados en la etapa 3 en absoluto. Los que lo estén pueden luchar o unirse o lo que sea. Eso no es asunto nuestro. Miró a su alrededor hacia la izquierda y hacia la derecha, y sus 3 camaradas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Algunas personas también intervinieron, estando de acuerdo con el sentimiento del hombre. El hombre tampoco se equivocaba al pensar de esta manera. Después de todo, la gente tenía sus propias razones para participar en el banquete. Una gran mayoría de personas quería llegar al nivel 3 para obtener el deseo armonioso,
pero había bastantes que sabían cuál era su lugar y querían parar después del nivel 2. Como tal, los que quieran ir al nivel 3 pueden resolver las cosas, y dejar fuera a los que quieran dejarlo después del nivel 2, era un argumento válido. Eres gracioso. Solo si la salida del nivel 2 fuera separada. Orrae miró fijamente al hombre que anunció su no participación con una sonrisa burlona. Dices eso después de leer las condiciones. ¿Estás presumiendo de lo retrasado que eres? Tal y como señaló Orrahi, para que el argumento del hombre se mantuviera, la salida al paraíso y al nivel 3 tenía que estar separada. Además, tenía que haber una forma de controlar por qué salida salía uno. El problema era que ninguno de estos requisitos se cumplía. Pisar el portal rojo en la parte superior del altar transportará al retador al nivel 3 o al paraíso. Carita sorprendida era la palabra clave. Como no había forma de saber dónde acabaría el participante después de pisar el portal rojo, la gente que tenía como objetivo entrar en el nivel 3 nunca se quedaría de brazos cruzados. Interesante. ¿Cómo un mono sin cerebro como tú pasó el nivel 1? ¿Qué has dicho? La forma única y condescendiente de hablar de Orrae enfureció al hombre que estaba hablando triunfalmente. Di eso otra vez, maldita puta. Murmurando con el rostro sombrío, intentó crear un ambiente hostil. Sin embargo, Oh, Orrae se movió como el viento y bloqueó la boca del hombre con su mano izquierda. puta. Oh, Enroscó los dedos hasta que las mejillas del hombre se hundieron. A continuación, lo levantó lentamente en el aire. Se produjo una escena extraña en la que un hombre corpulento era sostenido por una mujer delgada. ¿Qué te crees que eres? Uno de los camaradas del hombre sacó rápidamente su arco y flecha, pero Clank tampoco pudo terminar su frase. La mano derecha de Orrahi se movió como un rayo y envió su arco volando. El arquero que estaba a punto de colocar su flecha en la cuerda se quedó mirando la espada larga en su mano derecha y se quedó atónito. Orrae resopló como si los encontrara graciosos antes de volver a mirar al hombre que tenía en su mano izquierda. si vas a ser descarado, sé más sutil. Verte actuar tan orgulloso hace que la gente se enfade. Uuk. Las piernas del hombre forcejeando se ralentizaron como si la mirada fulminante de Orrae le hubiera agotado toda la energía. ¿Quieres callarte y entrar? ¿O quieres volver a pensar después de que te rompa la barbilla? Cuando ella liberó un poco de su fuerza, el hombre se sintió aliviado de la terrible presión y finalmente pudo respirar de nuevo. Tosió un par de veces antes de lograr apenas recuperar el aliento. Con el rostro lleno de furia, abrió la boca. Tú. Ah, lo que sea. Orrae sonrió. Una bestia que no escucha solo necesita que la golpeen unas cuantas veces. Ella agarró su cara de nuevo antes de pisar fuerte hacia la plaza del sacrificio y extender su brazo sobre el pozo. Entra ahí y espera, perrito. MMMP. MMMMMP. Sí que sabes ladrar. En el momento en que lo soltara, caería al pozo sin duda alguna. El hombre forcejeó desesperadamente como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, Orrahi permaneció inmóvil. Seolhyu tragó saliva al ver al hombre agitarse sin remedio. A pesar de que Orrahi llegó tan lejos, nadie se acercó a detenerla. Los camaradas del hombre solo observaron aturdidos, y otros que previamente estaban de acuerdo con el hombre guardaron silencio. Orrae no podía ser la más fuerte de las 166 personas aquí reunidas. Tenía que haber alguien que pudiera competir con ella. Pero como no había forma de que un terrícola de tal calibre no aspirara a la fase 3, no detener a Orrae podía interpretarse como una señal silenciosa de acuerdo. Aún así. Ventana de estado de Orra GE. Fecha de invocación, 2015. 09. 18. Grado de marcado, bronce. Sexo, edad, femenino, 25. Altura, peso, 168,8 centímetros, 54,2 kilogramos. Condición actual, saludable. Clase,
LV5, Caballero Imperial, nacionalidad, Corea, Área 1, afiliación, línea de sangre, alias, graduado superior, maricón, asesino de un solo tajo, demonio de la espada de ojos azules. 3. Nivel físico, fuerza, intermedio alto, resistencia, intermedio bajo, agilidad, bajo alto, resistencia, intermedio alto, maná, intermedio intermedio, suerte, alto bajo, puntos de habilidad restantes, 2. 4. Habilidades, 1. Habilidades innatas, 0. 2. Habilidades de clase, 6. Corazón y alma, intermedio alto. 3. Otras habilidades, 2. Después de comprobar la ventana de estado de Orrae con el color de la observación, finalmente entendió por qué estaba tan segura. Sus estadísticas físicas y sus habilidades eran extraordinarias. Seol-Hyu se sintió atraído sobre todo por su habilidad de clase, corazón y alma. Parecía una habilidad que no se podía adquirir mediante puntos de contribución. Tal vez es una de los verdaderos de alto rango que mencionó la maestra Yang. Seol-Hyu se dio cuenta de la magnitud del monstruo con el que había trabajado en la fase 1. Fue entonces. Por favor, detente. Cuando Orrae estaba a punto de arrojar al hombre al pozo, una mujer habló para detenerla. Era una hermosa mujer rubia que llevaba gafas que le daban un aspecto elegante e inteligente. Era la primera vez que Seol-Hyu la veía, pero su entorno rápidamente se llenó de susurros. Por lo que pudo escuchar, la mujer rubia era Evangeline Rose, una gran exploradora como Kazuki. En otras palabras, era una H-Ranker. ¿Quién demonios eres tú? Orrae preguntó con una cara que parecía preguntar, ¿qué idiota es ahora? A pesar de que Evangeline era una H-Ranker, parecía no tener ningún interés en ella. Déjalo ir. Evangeline Rose habló simplemente como para evitar peleas innecesarias. Nosotros entraremos primero. Por un momento, Seol-Hyu dudó de sus oídos. ¿Qué? Lo mismo ocurrió con Orrae. Ella apretó su agarre sobre el hombre, al que estaba a punto de dejar caer. Evangeline Rose continuó. No estoy diciendo que entremos gratis. Los 12 entraremos y exploraremos la dificultad de la Plaza del Sacrificio. A cambio, nos gustaría que estos 2 entren en la Plaza del Deseo Disonante. Por supuesto, no volverán a la etapa 2. Saldrán por el portal rojo. Al escuchar su voz clara y plateada, Seol-Hyu se dio cuenta de que su movimiento era más calculado que altruista. Al leer las ventanas de estado de sus camaradas con el color de la observación, Seol-Hyu descubrió que la mayoría eran de nivel 4, y los 2 que quedaban eran de nivel 2. Parecía que formaban parte de la misma organización y habían traído a los miembros más débiles como forma de obtener experiencia. Pero ahora que la situación se estaba poniendo fea, parecía que querían enviar a los de bajo nivel a casa. ¿Y si los envían a la etapa 3? Bueno, tendrán que escapar por su cuenta. No podemos hacer nada al respecto. Eso no suena a algo que diría una madre preocupada. Solo sabemos que 10 personas pueden entrar en la etapa 3. No hay nada que diga que es por orden de llegada. O bien hay una condición que no conocemos o es aleatorio. En cualquier caso, no podemos hacer nada con la suerte. Cuando Orrae preguntó en tono provocador, Evangeline Rose respondió con calma. Además, no estamos diciendo que vayamos a utilizar las 6 plazas disponibles. Ya que estamos asumiendo el riesgo de ser el primer grupo en entrar a la Plaza del Sacrificio, ¿no sería justo darnos 4 de las 6 plazas? Aumentó sigilosamente las plazas que tomarían de 2 a 4. HNNG. Orrae tarareó como si su interés hubiera sido despertado. Miró a su alrededor, aparentemente para comprobar lo que los demás espectadores estaban pensando. Nadie estaba diciendo una palabra de queja. Tomando su silencio como una señal de acuerdo, Orrae sonrió antes de mirar de nuevo al hombre tembloroso. Esta es la forma correcta de ser desvergonzado. Observa y aprende. Lanzó su brazo, arrojando al hombre como si fuera un pedazo de basura.
El hombre se estrelló contra el suelo e inmediatamente se arrastró lejos del pozo aterrorizado. Eligió un buen momento. Seol-Hyu admiró interiormente mientras miraba el reloj de arena, al que solo le quedaban 3 o 4 minutos. Evangeline Rose había utilizado el hecho de que se estaban quedando sin tiempo para ofrecer un trato. Solo era posible porque el grupo carecía de información en ese momento. Al entrar primero en la plaza del sacrificio, deteniendo así el reloj de arena y obteniendo información, habían logrado enviar a algunos de sus camaradas a la plaza del deseo disonante. Los que quedaban en el campo tendrían que arriesgar sus posibilidades de entrar en la etapa 3, pero obtendrían información sobre la dificultad de la plaza del sacrificio sin tener que arriesgarse al peligro. En realidad, la decisión de Evangeline Rose fue una apuesta y una aventura. Por supuesto, era una hard-ranker, y a juzgar por el equipo que llevaban sus camaradas, parecían tener una amplia experiencia. El equilibrio del equipo tampoco era malo. Pero no sería demasiado peligroso con solo 12 personas. ¿Alguien quiere unirse a nosotros? También pueden entrar 2 personas en la plaza del deseo disonante. Evangeline Rose pareció estar de acuerdo con Seol-Hyu cuando alzó la voz y preguntó. Seol-Hyu miró a Kazuki. Estaba observando en silencio, aparentemente sin ningún deseo de ofrecerse como voluntario. Seol-Hyu esperaba eso de Kazuki. Era el tipo de persona que nunca daba un paso adelante a menos que estuviera seguro. Después de un momento de murmullos continuos, 10 personas más se ofrecieron como voluntarias. La condición era la misma. 8 de ellos se unirían al equipo de avanzada, mientras que los otros 2 se irían por la plaza del deseo disonante. Evangeline Rose pareció pensar que ya había suficiente gente, ya que asintió con la cabeza. Llenar los 6 lugares para la plaza del deseo disonante causaría más dolores de cabeza, y de todos modos no quedaba suficiente tiempo. Así, el equipo de avanzada de 20 personas desapareció por el agujero izquierdo. Cuando nadie más entró durante unos segundos, la plaza del sacrificio debió pensar que eso era todo. La entrada se cerró con un fuerte golpe. Pronto, el foso cerrado de la derecha se abrió. Las 4 personas a las que se les dio la oportunidad de irse dudaron un momento antes de notar las docenas de miradas sobre ellas y desaparecer apresuradamente en la plaza del deseo disonante. Quedaban plazas. 2 personas aún podían entrar en el foso derecho. Sin embargo, nadie se atrevió a moverse. El hombre que fue amenazado por Orrae seguía temblando de miedo, mostrando a todos lo que sucedería si actuaban por su cuenta. Pronto, la arena terminó de gotear y el reloj de arena se dio la vuelta. Después de observar en silencio los primeros 10 minutos, Seol-Hyu pensó que el método de Evangeline Rose no era tan malo. Como nadie en su alianza temporal era tan débil como para necesitar ser enviado de vuelta, eso solo les daba una mayor ventaja a la hora de elegir posibles equipos con los que cooperar. El problema era encontrar un equipo de confianza. Sin embargo, este problema no les causó ningún problema. Las tríadas, y había otro equipo, ¿verdad? Las otras 2 organizaciones con las que se alió Kazuki estaban resultando muy útiles. Pero en cualquier caso, confirmar la dificultad de la plaza del sacrificio era la máxima prioridad. Dado que 6 era el número mínimo de retadores, 20 deberían ser más que suficientes, ¿verdad? Aunque pensaba esto, no era más que una suposición. El hecho de que los monstruos de la etapa 1 fueran débiles no significaba que los monstruos de la etapa 2 también tuvieran que serlo. La regla de oro. Seol-Hyu se quedó mirando los 2 pozos que emitían una luz rojiza dorada y esperó en silencio a que el equipo de avanzada emergiera. ¿Cuánto tiempo pasó? Parecía que ya habían pasado varias decenas de minutos. Justo cuando la gente que estaba esperando empezaba a aburrirse. El sonido de una puerta abriéndose finalmente resonó, seguido de un sonido de cierre. La plaza del deseo disonante había sido cerrada en el momento en que la plaza del sacrificio se abrió.
La multitud se había mantenido alejada de los pozos para evitar ser malentendidos. Pero cuando sintieron este cambio, se apresuraron a reunirse alrededor del pozo izquierdo. Seolhyu siguió a Kazuki y caminó lentamente hacia adelante. Todos esperaron a que el equipo de avanzada subiera. Sin embargo, ¿Qué? ¿Por qué no suben? la puerta se había abierto, pero el equipo de avanzada no emergía por más que esperaran. Tal vez estén gravemente heridos y no puedan saltar. Alguien hizo una sugerencia, mientras que otro se llevó las manos a la boca y gritó. Sin embargo, solo resonó un eco vacío. Justo cuando una sombra de aprensión y nerviosismo se extendía por los rostros de todos. Ah, El dedo índice de alguien que estaba apuntando al pozo se levantó rápidamente. Algo se había disparado repentinamente del pozo. La cosa que parecía un cuerpo humano trazó un arco en el aire antes de estrellarse contra el campo. Eso no fue todo. El pozo continuó vomitando cosas, casi como si estuviera tosiendo comida que se le había atascado en la garganta. Teca. Rodando. Algo redondo con pelo ondeante rodó por el suelo y se detuvo frente al pie de Seolhyu. Cuando inconscientemente miró hacia abajo, no pudo evitar jadear en shock. Después de todo, Sé cadáveres. lo que vio fue una cabeza severamente dañada. Evangeline Rose. ¿Qué había pasado? Su largo y sedoso cabello estaba cortado escasamente y su color rubio, antes deslumbrante, estaba teñido de carmesí. No solo eso, más de la mitad de su nariz alta estaba afeitada, y sus ojos inteligentes y sagaces habían desaparecido como si hubieran sido arrancados. Al mirar las lágrimas de sangre que fluían de las cuencas de sus ojos, Seolhyu gimió interiormente. Su cuello. Su cuello estaba torcido y cortado como un churro. A juzgar por su expresión distorsionada y su boca arrugada que revelaba su úvula, podía decir cuánto había luchado con dolor antes de morir. SSSSSS. Entonces, cuando la arena comenzó a gotear del reloj de arena detenido, todos quedaron atónitos. El equipo de avanzada había regresado como cadáveres ferozmente dañados. La arena del reloj de arena había comenzado a caer una vez más. Estaba muy claro lo que estos dos fenómenos estaban sugiriendo. Salida abierta automáticamente una vez que todos los enemigos son eliminados o no quedan retadores. Los 20 miembros del equipo de avanzada habían muerto en la plaza del sacrificio. En otras palabras, Pero tenían un alto rango. las 142 personas restantes habían comenzado con el peor movimiento posible. Capítulo 123, Juego de Tiempo, 3. Ick. Ick. Un grito de dolor resonó. Una chica de pelo blanco con una diadema blanca estaba sentada en el campo de hierba. Era la compañera de Seolhyu de la etapa 1, y alguien que le había dado valiosos consejos para ayudarlo a llegar a su respuesta. Juan, Esta chica estaba llorando en voz baja con la cabeza hundida entre las rodillas. La lástima de Seolhyu aumentó a medida que sus llantos dolorosos seguían resonando. Lentamente extendió la mano para consolarla, pero se detuvo antes de que su mano tocara su hombro. Después de recuperar su mano, Seolhyu se mordió el labio inferior y miró alrededor del campo. Podía ver a varias personas de pie en sus propios grupos, y como todos tenían sus armas desenvainadas, un aire bastante hostil y belicoso fluía en el área. Además, ¿Cómo? 110 personas. Ese era el número de personas que quedaban actualmente en la etapa 2. Había 166 personas cuando comenzó la etapa 2 y el número se había reducido en 56 en solo 2 días. Habían huido o se habían visto obligados a sacrificarse. ¿Cómo sucedió esto? Frunció el ceño antes de cerrar lentamente los ojos. Seolhyu comenzó a recordar en silencio los eventos que sucedieron en los últimos 2 días. Primer día.
Los participantes restantes del banquete habían enviado un equipo de avanzada a la plaza del sacrificio a cambio de permitir que 4 de sus camaradas salieran. El resultado fue un fracaso total. Como los 20 miembros del equipo de avanzada perecieron, los que esperaban afuera no pudieron recuperar ninguna información. Eso no fue todo. El equipo de avanzada había consistido en Evangeline Rose, un rango alto, y un gran número de nivel 4. El hecho de que fueran aniquilados no era algo que pudiera ignorarse. Casi el 12% de la fuerza total, incluyendo una élite entre las élites, había caído sin lograr nada. La situación empeoró rápidamente después de eso. El foso siguió escupiendo un cadáver tras otro, y la arena siguió cayendo del reloj de arena. Era una situación confusa, pero había gente como Seol-Hyu que intentaba actuar con calma. Kazuki se movió rápidamente mientras examinaba cuidadosamente los cadáveres. Examinó varios de ellos y finalmente, después de recoger la cabeza decapitada de Evangeline Rose e inspeccionarla, llegó a una conclusión. Un devorador. Murmuró en voz baja con una voz preocupada. Maldita sea. La condición era una trampa. Murmuró como si estuviera hablando consigo mismo, pero como Seol-Hyu estaba de pie junto a él, pudo oírle claramente. ¿Una trampa? Kazuki miró hacia un lado y asintió suavemente. Los devoradores son uno de los monstruos no muertos más poderosos. Son especialmente temibles por su extraña inclinación sexual hacia los vivos. ¿Inclinación sexual hacia los vivos? Seol-Hyu no entendía lo que esto significaba, pero no preguntó para averiguarlo. Sentía que era la mejor opción. Decir que solo se necesitan 6 personas cuando algo así aparece. Solo puedo pensar que es una trampa. ¿Habría sido difícil derrotarlo incluso con 20 personas? Solo uno no habría sido un problema. No sé cuántos de ellos aparecieron, pero no habrían tenido ninguna posibilidad si hubieran salido 10. Kazuki habló con firmeza antes de poner una expresión preocupada. Si tan solo tuvieran un rango alto especializado en la batalla. Evangeline Rose era una gran exploradora. Como se había especializado en habilidades de exploración, su destreza en la batalla era deficiente en comparación. En otras palabras, este devorador tenía que ser un monstruo al que incluso Kazuki no podía enfrentarse fácilmente. ¿Cuál es la posibilidad de que sea un lich? En ese momento, una voz familiar intervino. Orae les estaba mirando desde un poco de distancia. Kazuki negó con la cabeza. Los liches también codician a los vivos, pero como los órganos de los cadáveres están gravemente dañados, los devoradores deberían ser el enemigo más probable. HNNG. Bueno, confío en ti. Orae murmuró en voz baja antes de girar la cabeza ante un repentino aplauso. Seol-Hyu también giró la mirada, solo para fruncir el ceño al momento siguiente. Un cuerpo sin cabeza y desnudo que aparentemente pertenecía a Evangeline Rose estaba rodando por el campo de hierba. A su lado, Snake Eyes, o mejor dicho, Audrey Basler, estaba desmontando su equipo uno por uno y evaluándolo. Como se esperaba de un rango alto. Todas estas son cosas que ni siquiera podía soñar con comprar por su precio. Maldición, su equipo es realmente tan voluptuoso como su cuerpo. ¿HM? Audrey Basler se rió de alegría. Oroji chasqueó la lengua antes de mirar el reloj de arena con los ojos entrecerrados. Más de la mitad de la arena ya había caído. No hay garantía de que los devoradores vuelvan a aparecer, ¿verdad? No, pero la dificultad debería ser similar. ¿Vas a entrar? Tendremos que hacerlo. Todos nosotros. Bien. Prepárate. Orae se movió tan pronto como escuchó la respuesta de Kazuki. Seol. Kazuki puso su mano en el hombro de Seol y le susurró al oído. Escucha bien. Pronto, no importa cómo suceda, las personas que queden en el campo entrarán a la plaza del sacrificio. Sí. No entres primero. Espera un poco y entra por la mitad.
Y de ahora en adelante, ya sea que estés dentro de ese pozo o fuera, nunca te alejes de tus compañeros. ¿Entendido? La expresión mortalmente seria de Kazuki puso nervioso a Seol-hyu. Entendido. Bien. Voy a buscar a Hugo y a esa persona. Trae a María y Chan Choon aquí. Al oír a Kazuki decir que el equipo debía reunirse primero, Seol-hyu asintió con la cabeza inmediatamente. Pronto, la alianza de Umi Tsubame y Carpe Diem se reunió. Ahora que las cosas habían resultado así, todos no tenían más remedio que entrar juntos. Los que se dieron cuenta de esto entraron en el pozo incluso mientras se sentían aprensivos, pero el problema era con los que no tenían intención de entrar en la etapa 3. Se negaron con vehemencia a entrar. La arena del reloj de arena seguía goteando, y no había suficiente tiempo para persuadirlos. Al final, los más fuertes, que eran la mayoría, empezaron a adoptar un enfoque más contundente. ¿Podrían las amenazas considerarse un método de persuasión? Sin dar a los demás la oportunidad de hablar, empezaron a intimidar a otros para que entraran. Un hombre se dirigió pesadamente al pozo, prácticamente llorando. Con varios arqueros amenazando con matarlo si no entraba, ¿qué otra opción tenía? A los que entraron por amenazas verbales les fue bien. Hubo algunos que se negaron y se mantuvieron firmes incluso cuando fueron amenazados por personas mucho más fuertes que ellos. Estas personas fueron arrastradas a la fuerza. Una mujer gritó y luchó desesperadamente con todas sus fuerzas, pero Orají la agarró del pelo y la arrojó a la plaza del sacrificio. Y a medida que más y más personas eran arrojadas a la fuerza a la plaza del sacrificio, los gritos de protesta empezaron a apagarse. Con 2 o 3 minutos restantes, la mayoría logró reprimir a la minoría y finalmente comenzó a entrar en el pozo con respiraciones de alivio. Mientras tanto, Seol-hyu se quedó en silencio al margen. No tenía otra opción. Los débiles, que no tenían ningún interés en la etapa 3, pero fueron arrastrados a la fuerza al pozo izquierdo donde tenían una alta probabilidad de morir. Los fuertes, que se negaron a correr el riesgo y a sacrificarse. Estaba de acuerdo con la lógica de cada lado. Cuando el número de personas que quedaban en el campo se redujo a solo 1/3, Seol-hyu caminó hacia el pozo con el rostro amargado. El interior de la plaza del sacrificio era el caos en sí mismo. Dado que la gente se tiraba con el plan de entremos primero y pensemos después, no se podía encontrar ni un ápice de orden. Desde el interior, la plaza del sacrificio no era oscura, sino brillante. A diferencia de cómo parecía desde el exterior, era lo suficientemente espaciosa como para albergar a 1 millar de personas. Alrededor de su muro circular había 10 puertas espaciadas uniformemente. Parecía que habían entrado en un antiguo coliseo romano. No como espectadores, sino como gladiadores. En ese momento, 7 puertas se abrieron simultáneamente y un grito agudo resonó. ¡Guau! El grito fue tan escalofriante que le puso la piel de gallina a cualquiera. Cuando Seol-hyu vio al grupo de monstruos saliendo por las puertas, frunció el ceño. Más de 20 monstruos salieron de cada puerta. Lo peor era que eran monstruos a los que ya se había enfrentado una vez. Un pelaje corto y amarillo cubría sus cuerpos. Incluso el más pequeño medía más de 2 metros de largo y sus afiladas garras le llamaban la atención. Eso no era todo. Vio 3 o 4 con cuerpos especialmente ágiles o musculosos. En breve. Leones. En el momento en que alguien gritó, el grupo de leones cargó ferozmente hacia adelante al unísono. La batalla terminó con la victoria de los humanos. Aunque los leones no eran oponentes fáciles, con todos los participantes en la plaza del sacrificio, la fuerza humana no era algo para burlarse. Había varias leonas que superaban en fuerza a los guerreros de nivel 4, e incluso algunos líderes de manada de leones que se decía que rivalizaban con los guerreros de nivel 5 en poder.
Pero como era de esperar del famoso banquete bianual, había muchos nivel 4 en el lado humano, así como un puñado de altos clasificados. Aunque sufrieron 12 bajas, todas las muertes habían ocurrido al principio cuando fueron atacados antes de que pudieran formar un plan. Pronto, cuando se les ocurrió una formación y entraron en batalla, el consenso general entre los fuertes fue que la batalla fue mejor de lo que esperaban. Y una vez que la batalla terminó, aquellos que apenas lograron escapar con vida revisaron el reloj de arena primero. El dispositivo de tiempo se había detenido. Esperaron unos momentos con gran ansiedad en sus corazones, pero el reloj de arena no mostró ninguna señal de voltearse. Solo entonces suspiraron aliviados. La conquista de la plaza del sacrificio parecía ser la condición para detener el reloj de arena. Por supuesto, no podían descartar la posibilidad de que el reloj de arena se moviera de nuevo. Esperando sinceramente que no fuera así, los preocupados participantes comenzaron a buscar a los miembros de sus equipos. Ahí fue donde ocurrió el problema. Habían entrado 142 personas en la plaza del sacrificio. Como 12 de ellos habían muerto, deberían quedar 130 personas. Pero cuando fueron y abrieron la tapa, solo quedaban 128 personas. Esto significaba que 2 personas habían aprovechado el alboroto para colarse en la plaza del deseo disonante. Esos hijos de puta. Los demás apretaron los dientes con furia, pero era imposible capturar a los que habían escapado. A continuación, los representantes de quienes optaron por centrarse en la fase 2 se reunieron para celebrar una conferencia. Ahora que el reloj de arena se había detenido, sintieron la necesidad de establecer una regla. La conferencia fue a paso de tortuga. Teniendo en cuenta el gran número de participantes, era obvio que habría muchas opiniones diferentes. Pero el mayor conflicto era entre, todos deberían seguir entrando, y, nos negamos a entrar. ¿Quieres que volvamos a entrar? ¿No es demasiado duro? Un representante masculino de la última facción dio rienda suelta a su enfado. ¿Estás tratando de ser obstinado después de experimentar lo que hay ahí abajo? Es obvio lo que debemos hacer. Y una representante femenina de la primera facción respondió con frialdad. En realidad, a juzgar solo por el resultado, era más efectivo que todos entraran. Digo esto precisamente porque lo experimenté. Sin embargo, el hombre también tenía cosas que decir. Gente con grandes apoyos como ustedes no son las únicas que vienen a este banquete. Puede que trabajéis en equipos cuidadosamente formados, pero nosotros trabajamos como individuos. El nivel medio de vuestro lado está entre el nivel 4 y el 5, pero para nosotros está entre el nivel 2 y el 3. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Hablando sin rodeos, ¿no jugasteis solos en la batalla anterior? Esta vez, la mujer se quedó sin palabras. Nos obligasteis a entrar en el foso para que lucháramos juntos, pero cuando la batalla comenzó, actuasteis como si no existiéramos. Si entramos de nuevo, seremos los primeros en morir. ¿Entrarías si estuvieras en nuestro lugar? Aigo llora un poco más, ¿quieres? Es tu culpa por entrar en el banquete con tus miserables habilidades. Sabemos lo débiles que somos. Por eso estamos diciendo que renunciaremos y nos iremos. El comentario sarcástico de la mujer fue recibido con una furiosa réplica. Entonces, ¿qué dices que deberíamos hacer? La mujer también levantó la voz. Está bien. Hagámoslo. El hombre, echando humo, respiró hondo y habló. No quieres que entremos en la plaza del deseo disonante porque podría arruinar tu oportunidad de entrar en la fase 3, ¿correcto? Entonces es simple, no entraremos en la plaza del sacrificio. A cambio, entraremos en la plaza del deseo disonante al final. ¿Qué? Estoy diciendo que iremos después de todos ustedes. ¿No resuelve eso el problema? ¡Ja! La mujer se rió como si encontrara la declaración hilarante. ¿Estás tratando de fingir que el deseo disonante no existe? ¿Nos estás diciendo que nos sacrifiquemos? A mis ojos, esto es mucho más humano que lo que tú sugeriste, que es usarnos como escudos de carne. ¿Humano? ¿Estás tratando de discutir sobre humanidad en Paradise? Además,
¿Quién te va a asegurar que no vas a salir corriendo hacia la plaza del deseo disonante mientras nosotros estamos trabajando duro para superar la plaza del sacrificio? El hombre pensó por un momento antes de abrir la boca. Si estás tan preocupada, haz que alguien nos vigile. Hilarante. Para vigilar a docenas de personas de tu lado, necesitaremos de 10 a 20 personas de nuestro lado. ¿De verdad esperas que hagamos eso cuando incluso una persona es vital para nuestra supervivencia? No te gusta esto, no te gusta aquello. ¿Qué diablos quieres que hagamos? Te estoy diciendo que pagues si quieres comer. En realidad, la oferta del hombre era un buen compromiso si se cambiaba un poco. No, podría haber sido un buen compromiso. Si la facción fuerte tuviera unas cuantas personas más, entonces podrían haberlo considerado seriamente. Pero con un rango alto y 19 rangos 4 pereciendo en vano, realmente no había margen para el compromiso. El mero hecho de perder a los que no querían entrar crearía una gran brecha en su capacidad general, y para colmo, si incluso los fuertes se quedaran fuera, la carga para los luchadores restantes sería demasiado grande. Por lo tanto, seguir la sugerencia del hombre estaba fuera de discusión. Seol-Hyu se presionó las sienes. Viendo cómo se desarrollaba la conferencia, se sentía como si estuviera mirando un horizonte que se extendía interminablemente en la distancia. Con la situación siendo lo que es, uno podría esperar algún tipo de compromiso por parte de ambos lados, pero eso no estaba sucediendo porque ambos lados estaban gritando a todo pulmón para no perder ni un centímetro. ¿De verdad crees que te estamos pidiendo tu opinión porque no podemos obligarte? Bueno, bien, inténtalo. Incluso un gusano se retuerce cuando lo pisas. ¿Crees que nos vamos a quedar quietos? Mientras la atmósfera empezaba a tomar un giro violento. Vamos, cálmense todos. Un hombre con nariz aguileña y pelo engominado hacia atrás intervino. Es bueno expresar las opiniones de cada lado, pero no seamos tan hostiles. ¿Qué pasaría si se desatara una catástrofe similar a la del cuarto banquete? Al escuchar esto, el hombre y la mujer que estaban discutiendo giraron sus miradas con expresiones estupefactas. Esto se debía a que este hombre de pelo liso era el mismo que se mostraba más apasionado en la supresión de la minoría antes de la primera batalla. El sol se pondrá pronto. ¿Por qué no damos por terminada la noche? Hablando de eso, el sol parecía salir y ponerse también en este lugar. La llanura cubierta de hierba estaba ahora teñida de naranja por el resplandor del atardecer. Creo que todos estamos demasiado alterados. Tranquilicémonos un poco. ¿Qué pasa si el reloj de arena se voltea mientras estamos holgazaneando? Hay más de un par de personas vigilando esa cosa. Si eso sucede, nos reuniremos rápidamente. Además, nosotros también necesitamos descansar. De lo contrario, no tendremos energía para luchar. Ciertamente no estaba equivocado. Aquellos que completaron la etapa 1 hacia el final no habían descansado ni un solo momento. Todos necesitaban algo de tiempo para recargarse. Así, para calmarse y comer, la conferencia se pospuso, y los diferentes grupos formaron sus pequeños campamentos alrededor del campo. Eso fue un error. El incidente estalló hacia el final de la tarde, cuando la tensión se había aflojado ligeramente. Capítulo 124, Seol-Hyu. Cuando la gente se enteró del incidente, la plaza del sacrificio ya había escupido 6 cadáveres. El perpetrador y cerebro tenía que ser el hombre de pelo liso, ya que él y otros 5 no estaban por ninguna parte. Más tarde se supo que se había acercado a los participantes de bajo nivel ofreciéndoles unirse a él. Claramente, los había sometido y los había empujado al pozo antes de huir utilizando la plaza del deseo disonante. El número de participantes restantes disminuyó de 128 a 116. Sin embargo, el problema no era el número de personas que quedaban. El incidente mencionado, en el que los fuertes habían sacrificado a los débiles, tuvo suficiente influencia en los participantes como para detener temporalmente todas las conversaciones sobre cómo vencer al sistema del escenario. Después de todo, se demostró que existía otro método para escapar de la etapa 2. La minoría tampoco se quedó quieta.
Se reunieron y se mantuvieron en alerta máxima, negándose claramente a convertirse en chivos expiatorios. Cuando Seol-Hyu vio al representante de la minoría de la primera conferencia caminando y uniendo a la gente, se sintió aliviado por dentro. Como dice el refrán, la unión hace la fuerza, la división debilita. Si los débiles unían sus fuerzas, los fuertes no deberían poder tocarlos tan fácilmente. Sin embargo, esa forma de pensar era demasiado ingenua. Los miembros de la facción mayoritaria y de la facción minoritaria eran todos seres humanos. No importa lo cuidadosos que fueran, una oportunidad podía ser creada artificialmente. Además, no todos los fuertes eran malvados, y no todos los débiles eran amables. No fue hasta bien entrada la noche que Seol-Hyu se dio cuenta de esta verdad. La gente instaló sus campamentos lo más lejos posible del foso. Esto se debía a que las dos plazas estaban a solo 10 metros de distancia. Si alguien conseguía arrojar a 6 personas a la plaza del sacrificio, la huida a través de la plaza del deseo disonante estaba prácticamente garantizada. Y no había una sola persona presente que no se diera cuenta de esto. Seol-Hyu fue testigo del segundo intento por pura coincidencia. Tras recordar a la chica de la cinta blanca, que le dio un valioso consejo durante la etapa 1, salió a buscarla con la esperanza de que pudiera hacer lo mismo. Como no la vio entre la mayoría, se dirigió hacia la minoría. Fue entonces, cuando sintió de repente una extraña corriente en el aire. Para ser precisos, olió un olor pegajoso y desagradable que parecía drenar la energía de su cuerpo. Pronto, oyó gemidos ahogados que salían del campamento de la facción minoritaria. Tuvo el presentimiento de que se estaba produciendo un incidente similar al de la tarde. Al darse cuenta de que los alrededores estaban inquietantemente tranquilos, Seol-Hyu optó por correr hacia el foso en lugar de mirar alrededor del campamento. Deseando en su corazón no llegar tarde, corrió a toda velocidad. Las cosas eran exactamente como esperaba. Seol-Hyu divisó a lo lejos 6 figuras sombrías. Una o dos personas que se encontraban en la parte delantera parecían estar arrojando algo al foso. Entonces, al ver una diadema blanca en medio de la oscuridad, siguió su instinto, activó el pendiente festina y lanzó una lanza de maná. Date prisa. Mierda. ¿Estás seguro de que inhaló el incienso? Yo soy ella. Ella estaba al lado del herido. Un hombre estaba ocupado tratando de tapar la boca de la chica, aparentemente preocupado de que el ruido se filtrara y los expusiera. Pero en el siguiente momento, frunció el ceño con dureza. ¡Ey! ¡Pop! El hombre golpeó el estómago de la chica con su puño gigante y se dio la vuelta cuando sintió una intención asesina. Al ver una lanza de maná volando hacia él, movió la cabeza instintivamente. Una sensación aguda rozó su nariz, y el viento terrorífico que siguió hizo que su expresión se distorsionara. ¡Mierda! Date prisa y tírala dentro. Al ver una sombra cargando hacia él a la velocidad del rayo, el hombre pasó a la chica a su compañero y tomó una postura de batalla. Al ver una lanza azul que se abalanzaba directamente hacia él, blandió su arma contundente con toda su fuerza. ¡Clank! Junto con el sonido metálico, los ojos del hombre se abrieron de par en par. Confiaba en sus habilidades y tenía la intención de enviar la lanza volando, pero en cambio terminó por casi soltar su arma. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos afilados y brillantes del atacante, su cuerpo se congeló automáticamente. Tomó una pequeña bocanada de aire para alejar el miedo y apretó los dientes. Pero la figura se negó a moverse, incluso después de que puso suficiente fuerza para que las venas de sus músculos se abultaran. Sé cómo puede un tipo tan delgado. N no es un terrícola de bajo nivel. Seol-Hyu también captó la situación. A juzgar por la presión que sentía en sus manos y el equipo que llevaba el hombre, supuso que el hombre era al menos un nivel 4. La facción minoritaria debería haber estado en guardia, así que ¿cómo? No pudo evitar preguntarse cómo se había colado el hombre en su campamento.
Sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por eso en ese momento. Ayuda. Maldita perra. Solo entra ahí ya. Acá. Aak. El hombre que pedía ayuda y la voz desesperada y gritando de la chica se mezclaron para atormentar los oídos de Seol-hyu. Y, sin dudarlo, Seol-hyu utilizó toda su fuerza. Después de despertar apresuradamente su maná y golpear el arma contundente del hombre hacia arriba, balanceó su lanza en una maniobra casi retorcida y destrozó la cabeza del hombre. Cuando el hombre se derrumbó impotente, pudo ver a una chica con el pecho hundido en el pozo, colgando de un hilo con ambos brazos. A su lado, vio a otro hombre pisoteando furiosamente las manos de la chica. Pan. Completamente enfurecido, Seol-hyu activó de nuevo el pendiente festina. Al mismo tiempo, la hierba a la que la chica se aferraba fue arrancada. Sí. Yo. Golpe. Pateó al hombre que se regocijaba, e inmediatamente, la mandíbula de Seol-hyu se abrió. Vio la cara del hombre. Se preguntaba quién estaba cometiendo actos tan atroces al amparo de la noche, y resultó ser el representante de la facción minoritaria, quien pronunció un apasionado discurso durante la conferencia. No podía creer que el culpable estuviera dentro de la facción minoritaria y su líder para colmo. Sin embargo, ese momento de incredulidad solo duró un segundo. Seol-hyu se agachó rápidamente y metió la mano en el pozo. No podía decir si agarró el pelo de la chica o alguna otra parte, pero por suerte pudo agarrar algo carnoso. Preocupado de que la puerta se cerrara, la levantó rápidamente. ¿Qué eu? De repente, un brazo enorme y musculoso se disparó. En el momento en que agarró la tierra, un gigante trepó desde el pozo nadando. Llevaba a la chica de la cinta blanca en el hombro. El des. Aturdido, Seol-hyu recordó que el gigante era el hombre que llegó último a la cima de la montaña en la etapa 1. Parecía que había sido arrojado al pozo inconsciente, pero se había despertado y había salido. Miró a Seol-hyu antes de soltar un fuerte suspiro. Malditos hijos de puta. Una voz llena de odio, similar al grito de un fantasma, salió de su boca. Se atreven a usar incienso para dormir. Sus ojos estaban inyectados en sangre, ya sea por las drogas o por su furia. De cualquier manera, estaba mirando al hombre caído con ferocidad, como si estuviera listo para destrozarlo. Luego, se tambaleó un poco antes de colocar cuidadosamente a la chica en el suelo. ¡Cuá! Bramó como una bestia herida. Su rugido resonó por todo el campo. Ese no era el final del problema. Para que la plaza del deseo disonante se abriera, 6 personas necesitaban entrar en la plaza del sacrificio. Como faltaban 2 personas en el foso, no había forma de que la plaza del deseo disonante se abriera. Pronto, la gente que se dio cuenta del alboroto salió como un enjambre de abejas. Los perpetradores del ataque se quedaron sin escapatoria. Todos los que habían caído en el foso fueron rescatados. Los 6 perpetradores fueron asesinados por la enfurecida multitud. Sin forma de detener la matanza, el número de participantes se redujo a 110. Este segundo intento fallido terminó por echar más leña al fuego. Ya era bastante impactante que hubieran pasado solo unas horas desde el primer intento exitoso, pero el hecho de que el perpetrador fuera el representante de la facción minoritaria fue un golpe aún mayor. ¿Quién habría imaginado que el hombre que luchó contra los fuertes en beneficio de los débiles sucumbiría a tal tentación? Ahora, una grieta casi irreparable se había formado entre la minoría. Seol-hyu abrió los ojos cerrados. Es mi culpa. La chica levantó ligeramente la cabeza y murmuró en voz baja. A los ojos de Seol-hyu, la chica era solo un ser humano. Al ver sus ojos húmedos de lágrimas y sus mejillas enrojecidas, sintió pena por haber confiado en ella unilateralmente. Oppa se lastimó tratando de salvarme. El gigante y la chica eran hermanos.
Aunque no se parecían en nada, Seol-Hyu no era tan insensible como para mencionarlo. El hombre ya estaba en un estado lamentable después de la etapa 1, pero aparentemente había luchado mientras protegía a su hermana menor durante la batalla contra los Laienes, empeorando sus heridas. Para recuperarse, se había quedado dormido después de tomar una poción curativa, y los perpetradores aparentemente habían aprovechado esta oportunidad para esparcir el incienso para dormir y llevarlos a la plaza del sacrificio. Si no fuera por mí. La chica sollozó, incapaz de seguir hablando. Seol-Hyu puso su mano sobre el frágil hombro de la niña. No. En ese instante, la chica se encogió por alguna razón. Su cabeza comenzó a temblar. No es tu culpa, ni la de tu hermano. Cuando continuó con calma, su temblor comenzó a disminuir. Esos 6 eran simplemente criminales despreciables. La chica sorbió por la nariz y preguntó mientras lo miraba. Oppa estará bien, ¿verdad? Por supuesto. Seol-Hyu se arrodilló y sonrió gentilmente. He pedido a un sacerdote de alto rango que lo atienda, así que se recuperará en poco tiempo. Pareciendo consolada por las amables palabras del joven, ella estalló en lágrimas y se arrojó a su abrazo. Seol-Hyu palmeó suavemente la espalda de la chica y dejó escapar un pequeño suspiro. ¿Qué era exactamente el banquete? No podía entender por qué se le había dado un nombre tan acogedor como banquete en primer lugar. ¿No sería más apropiado llamarlo un infierno viviente? Seol-Hyu activó sus 9 ojos mientras consolaba a la niña sollozante. Los 2 pozos en la distancia seguían brillando con una luz dorada. ¿Por qué? Podía entender por qué la plaza del deseo disonante sería dorada. Sin embargo, no podía entender por qué la plaza del sacrificio también lo era. ¿Por qué un lugar tan sucio y peligroso no brillaba con el color del peligro? ¿Los 9 ojos no lo consideraban peligroso? ¿O había algo que abarcaba esta etapa 2 que iba más allá de cualquier nivel de peligro? No podía descartar lo primero, pero se inclinaba fuertemente hacia lo segundo. Tenía la sensación de que tal vez sus 9 ojos estaban pasando por alto todo el banquete desde el principio. Seol-Hyu miró fijamente la plaza del sacrificio sin expresión. Cierto. Tenía que haber una razón. Una razón por la que aparecía como el mandamiento dorado. El reloj de arena se detuvo después de la primera batalla exitosa y no volvió a moverse. Los participantes restantes se alegraron al principio, pensando que se habían librado de verse obligados a hacer su movimiento. Pero mirando hacia atrás, la detención del reloj de arena proporcionó más ocio, y ese ocio se transformó en traición y tiranía, creando una desconfianza generalizada. Esto era fácil de ver al mirar a la facción minoritaria. No había grupo más falso y de 2 caras que este. Sus miembros se mantenían juntos por necesidad, pero lo que pensaban en su interior tenía que ser diferente a cómo actuaban en el exterior. El tiempo pasaba sin sentido. La cooperación era necesaria para conquistar la etapa, pero la idea estaba completamente fuera de lugar con lo mucho que se había deteriorado el ambiente. Lo que era importante para la gente no era conquistar la etapa, sino sobrevivir. Seol-Hyu fumaba un cigarrillo tras otro. No saboreaba nada más que amargura en su boca. Aunque fuera un poco, incluso sentía vergüenza. No pude hacer nada de nuevo. Cuando entró por primera vez en la etapa 2, estaba lleno de ánimo. Había prometido hacer algo, mostrar su mejor lado, aunque fuera un poco. Pero ahora que se enfrentaba a la realidad, estaba repitiendo lo mismo que hizo en la etapa 1. Por supuesto, Seol-Hyu sabía que no estaba ni cerca de ser capaz de asumir el papel de líder en este lugar. A diferencia de la etapa 1, la etapa 2 estaba dirigida a todos los participantes. Naturalmente, había muchos que lo superaban ampliamente en fuerza, inteligencia y liderazgo. Incluso algunos de los de rango alto no podían hablar casualmente, teniendo que buscar el momento adecuado. Como un simple guerrero de nivel 3, Seol-Hyu no tenía más remedio que quedarse quieto. Pero,
¿Era ser un espectador al margen la elección correcta? No hizo nada que le hiciera sentir culpable, pero temía cómo le devolvería este resultado. Después de todo, este era el mandamiento dorado. Y en la etapa 1, había visto y experimentado personalmente cómo funcionaba la regla dorada. Este miedo hizo que su corazón latiera más rápido. Todos sus sentidos le decían que no podía dejar que las cosas fueran como el agua que fluye, y que tenía que cambiar su curso sin importar qué. No era una corazonada infundada. Solo quedaban 110 personas. Era escaso, en cierto modo, pero sentía que era el punto de no retorno. Suponiendo que todos unieran sus manos, podía haber una salida por poco. Pero si el número de participantes disminuía un poco más, entonces conquistar la plaza del sacrificio sería imposible. Como el número de personas que quedaban disminuía día a día, ya no tenía tiempo que perder. No se le ocurría ninguna idea brillante, pero tampoco estaba completamente a oscuras. Tenía que existir una salida. En realidad, esto era algo que todos los presentes sabían, no solo Seolhyu. Es solo que nadie estaba dando un paso adelante. Sabiendo que llegar a esta salida sería extremadamente difícil y lleno de obstáculos, simplemente se habían rendido. Seolhyu había estado igual. La situación ya se había torcido demasiado, y con el abismo interpersonal haciéndose más grande a cada hora, solo pensar por dónde empezar le daba dolor de cabeza. Ah, Suspiró una vez más. No importaba cuántas veces pensara en el asunto, hacerlo solo parecía imposible. Afortunadamente, Seolhyu no estaba solo. Tenía compañeros en los que confiaba. ¿Qué tiene de malo usar algo que has construido de forma justa? De repente recordó las palabras de Kazuki. puedo hacerlo. No, tengo que hacerlo. Seolhyu respiró hondo y siguió adelante. ¿HM? Kazuki pareció sorprendido por la repentina visita. Señor Kazuki, ¿cuál es su plan a partir de ahora? No lo sé. Kazuki enarboló la bandera blanca al oír la abrupta pregunta. Varios incidentes estallaron antes de que se pudiera hacer nada. Esta etapa es probablemente la más dura que la segunda etapa del banquete haya tenido. No puedo ni empezar a pensar en cómo llevarlo a cabo. Kazuki parecía un poco avergonzado. Por supuesto, no era culpa suya que las cosas hubieran salido así, pero no podía evitar sentirse frustrado por dentro. Creo que necesitamos celebrar otra conferencia. ¿Llegaremos a una decisión? No. Kazuki sacudió la cabeza y chasqueó los labios antes de abrir los ojos abruptamente. Percibió algo fuera de lugar en el joven que tenía delante. La expresión de Seolhyu estaba extrañamente hundida. No tenía su cara habitual, brillante y juguetona. Su expresión era difícil de leer. La forma en que miraba, casi en trance, Kazuki sintió que estaba mirando a una persona diferente. ¿Podría ser? Los ojos de Kazuki parpadearon con luz. ¿Tienes una buena idea? Preguntó sintiéndose esperanzado. Sin embargo, Las buenas ideas se fueron por la ventana. respondió Seolhyu con frialdad. Supongo que tienes razón. Kazuki se cruzó de brazos y se frotó la barbilla. La forma y el método de hacer algo cambiaban naturalmente según la situación. Lo que Seolhyu estaba diciendo era que ya habían perdido el momento oportuno para hacer el movimiento ideal. Un método que se ajuste a esta situación. Solo hay uno. Kazuki miró fijamente al joven y Seolhyu empezó a hablar. Una vez que el joven terminó su explicación, Kazuki cayó en una profunda reflexión. Ahora sí que me sorprende. No pensé que optarías por un enfoque tan directo. No es que siempre se me ocurran buenas ideas, únicas. No, no es eso lo que quise decir. Kazuki sacudió la mano. Estoy de acuerdo contigo. Es la única forma. Creo que todos lo sabemos. Cierto. Pero se lo están guardando para sí mismos. Kazuki habló con calma.
La facción mayoritaria no se queda quieta porque no sepan qué hay que hacer. Dudó un momento antes de hablar con dificultad. Lo mismo me pasa a mí. Incluso si todos cooperan, los de nivel 4 y nivel 5 tendrán que estar en la primera línea de la batalla. Si hacemos lo que dices, cada bando tendrá que renunciar a algo que no puede ceder. El bando mayoritario no aceptará un intercambio igual. Expresarán su oposición sin duda alguna. No creo que sea necesariamente así. Seolhyu habló. En la fase 2, la relación entre la mayoría y la minoría no debería ser parasitaria. Lo sé, pero hay una diferencia definitiva entre aquellos que tienen elección y aquellos que no. Kazuki habló sin rodeos. Sin embargo, Seolhyu no podía negar que era cierto. La facción minoritaria está en un callejón sin salida. Aunque no estén de acuerdo con tu plan, no tienen más remedio que aceptarlo. Pero ese no es nuestro caso. La luz en los ojos de Seolhyu se hizo más intensa. Tengo un plan. ¿Cuál es? Kazuki, que había mantenido la calma todo el tiempo, frunció el ceño. Seolhyu abrió la boca. Tengo una forma de cambiar el aparente parasitismo en simbiosis. Kazuki estaba a punto de decir algo cuando cerró la boca apresuradamente. Era un hecho conocido que tener más gente hacía más fácil conquistar la plaza del sacrificio. Sin embargo, la facción mayoritaria sabía que no había necesidad de tomar el camino difícil, cuando sabían que era más fácil devorar simplemente las fuerzas minoritarias. Que Seolhyu dijera esto tenía que significar que tenía un método para cambiar este statu quo. ¿Qué podría ser? Si tal cosa realmente existiera, podría cambiar las tornas de una sola vez. Entonces, ¿por qué no? Kazuki estaba a punto de decir algo cuando vio a Seolhyu dudar y se dio cuenta de por qué no había dicho nada hasta ahora. No estoy seguro. Seolhyu murmuró. Pero vale la pena confirmarlo. 3 o 4 veces. No, 1 o 2 veces es suficiente. Seolhyu enfatizó su último punto una vez más. 1 o 2 veces es suficiente. Por favor, ayúdame. Su voz transmitía una sensación de sinceridad y convicción. Kazuki levantó las manos y se frotó la cara. Después de pensar un buen rato, abrió la boca con voz cansada. Primero tendremos que persuadir a la minoría. Señor Kazuki. El rostro de Seolhyu se iluminó. Tendré que reconsiderar mi decisión de cooperar con Carpe Diem la próxima vez. Cada vez que estoy contigo, siento que camino sobre una cuerda floja. Kazuki sonrió con suficiencia. Siguiente. Seol. De repente se puso serio. Odio decirlo de nuevo, pero habrá oposición. Me lo pediste porque te lo esperabas, ¿verdad? Sí. Entonces prométeme una cosa. Con una mirada intensa, puso más fuerza en su voz. Si vas a hacerlo, hazlo bien. La fuerza entró en los ojos de Seolhyu. Ahora, es hacer o morir. Es inaceptable hacer las cosas a medias como en la etapa 1. Lo sé. Kazuki pareció sorprendido como si no hubiera esperado que el joven respondiera inmediatamente. Creo que lo entiendo un poco. Seolhyu sonrió levemente. Lo que me dijiste, sobre encontrar ropa que me quede bien. ¿Ah, sí? Levantó ligeramente la barbilla y examinó al joven. No parecía estar mintiendo. Entonces inténtalo. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Yo te prepararé el escenario.